El pueblo de Israel, para despertar espiritualmente, para tener una relación con Dios, tuvo que verse condenado a muerte. Y es penoso muchas veces que hay gente que he conocido que vienen a una iglesia. Allá en la iglesia donde yo estaba fue uno que estaba enfermo y dijo: yo quiero que oren, porque si Dios me sana, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si, porque estaba muy asustado por unas pruebas que le habían hecho, porque allí tenían la idea de que le hacían una colonoscopia, que es algo como muy habitual, que ese se iba a morir. El que le hacían ese estudio era porque estaba para morirse. Esa era la idea que tenían allí, porque claro, la mayoría de la gente iban al médico cuando ya no había solución de nada, y eso pasaba. Este hombre comenzó a tener síntomas extraños y ya le dijo el médico: hay que hacerte tal prueba. Y ya ese hombre se puso con el corazón en la mano, y era uno de la iglesia. Y yo prometo, hermanos, que si Dios me libera, me sana, tal, que yo voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y hombre, por su boca salió todo eso, y amén, vamos a orar y tal. Pues salió el estudio y el hombre salió sin nada. Pregúntenme usted si él ha cumplido todo lo que dijo. No cumplió nada. Hasta se fue de la iglesia y se cambió de iglesia, porque ya la vergüenza que le daba al hombre. Se cambió de iglesia y todo. Tenemos que vernos en situaciones extremas. Pero muchas veces no cambiamos aún así, porque el pueblo de Israel tenía que verse de momento en momento en situación extrema. Como no cambiaba, el Señor tenía que permitir otra situación extrema. Y no salía de una por eso, porque no cambiaba y no tenía una relación adecuada con Dios. Y vemos un pueblo aquí muy relajado, dormido y muy pasivo, muy paciente. 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estos versículos tienen dos acepciones: hacia los creyentes y hacia personas no creyentes, porque hemos visto que en Efesios decía que tenemos que ser sabios y redimir bien el tiempo. Redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate, y tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Redime el tiempo. Está activo en las cosas de Dios. Había un hombre, el pastor mío que tenía allí en mi país me contaba, de un hombre que era el más activo en la iglesia. El más activo. Tenía discipulado de lunes a viernes con 2 y hasta con 3 en un día, dando clases. Era encargado de una clase de escuela dominical, y ese hombre estaba en silla de ruedas. Y el pastor me preguntaba, que él se acercó al pastor de este hombre y le dijo: oye, este hermano, ¿qué ha pasado? Le digo: mire, este hermano no era así. Este hermano tuvo que pasar por el taller de Jesucristo. Este era un hombre, este señor, que era cristiano, pero él vivía su vida. Era cristiano, pero vivía su vida. Y lamentablemente tuvo un accidente de coche. Tenía más o menos algo de posibilidad. Tuvo un accidente de coche y quedó postrado. A partir de ahí ese hombre fue totalmente diferente. Pero tuvo que llegar a ese extremo. Qué pena. Qué pena tener que llegar a esos extremos. Y a veces nosotros nos resistimos a la gracia de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Cómo se tuvo que ver el apóstol Pablo para poder reconocer a Cristo? Se tuvo que ver ciego. Cuando se vio así: Señor, ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir dando coces, patadas contra el aguijón? ¿Hasta cuándo vas a seguir ahí insistiendo en no hacer mi voluntad? Y ahí Pablo dijo: ¿qué quieres, Señor? El Señor le dijo: mira, ve a casa de Simón, que él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y ahí fue Pablo tranquilito. ¿Hasta dónde o hasta qué punto tiene que llevarnos el Señor a ti y a mí, para que nos pongamos en serio a buscarle, y como dice en Efesios, a hacer su voluntad? ¿Hasta qué punto tiene que llevarnos el Señor? ¿Qué haría falta para que tú y yo espiritualmente despertemos? Esperemos que sea lo menos posible, que no lleguemos al punto del pueblo de Israel.